You know I was not gonna get this opportunity. Well, I wasn't. I ain't even no damn man. Suit yourself. When you finished, I will. Afterward, I was a walking, talking. Mexico is bad. what we did. Ready for some more scintillating conversation? Stop shooting! You'll hit the girls! En el reino de Cloyster, la magia y el peligro aguardan a un joven granjero llamado Jack,
quien se embarca en una aventura que cambiará su vida para siempre. La leyenda de Tarzán es una película de acción y aventuras de 2016 dirigida por David Yates, que reinventa al clásico personaje literario creado por Edgar Rice Burroughs para el público moderno. En lugar de narrar la historia del origen de Tarzán, la película comienza años después, cuando el legendario hombre mono ya ha dejado atrás la selva. La película cuenta con un potente reparto coral encabezado por Alexander Skarsgård como Tarzán, junto a Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Djimon Hounsou y Christoph Waltz, quienes aportan profundidad e intensidad a sus personajes. La historia sigue a John Clayton, Lord Greystoke, conocido anteriormente como Tarzán, rey de la selva africana. Ahora vive una vida refinada y aparentemente tranquila en Londres con su esposa, Jane, habiéndose adaptado a la civilización y distanciándose de su crianza salvaje. Aunque parece haber abrazado su nueva identidad, la selva y su pasado siguen presentes en su interior. Su vida pacífica se ve interrumpida cuando George Washington Williams, un activista estadounidense de carácter fuerte, se acerca a él con alarmantes informes de esclavitud y explotación brutal en el Congo. Williams cree que Clayton está siendo manipulado para regresar a África con falsas promesas, como parte de un plan colonial más amplio impulsado por la codicia y el poder. Reticente al principio, Clayton finalmente acepta regresar a su antiguo hogar sin saber que está cayendo en una trampa cuidadosamente tendida. Mientras Tarzán regresa al corazón de la selva africana, se ve obligado a enfrentarse a la realidad de lo que ha sucedido con la tierra que una vez protegió. La película explora temas como la identidad, la libertad, la corrupción colonial y el choque entre la civilización y la naturaleza. Con Jane a su lado y el peligro acechando por todas partes, Tarzán debe reconectar con su verdadero ser para proteger a los inocentes y desafiar a las fuerzas que amenazan tanto a la selva como a sus habitantes. La fotografía principal de la leyenda de Tarzán comenzó oficialmente el 21 de junio de 2014, con el rodaje en los estudios Leavesden en el Reino Unido. Durante los siguientes 4 meses, la producción combinó el trabajo en estudio a gran escala con efectos visuales avanzados para recrear las vastas selvas africanas y las secuencias de acción, elementos centrales de la historia. El rodaje concluyó a finales de ese año, marcando el final de una intensa filmación que se basó en gran medida en la captura de movimiento, los entornos generados por ordenador y los detallados diseños de escenarios. Tras casi 2 años de postproducción, la película se estrenó oficialmente en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles el 29 de junio de 2016. Poco después, se estrenó en cines de Estados Unidos el 1 de julio de 2016, distribuida por Warner Bros. Pictures. En la taquilla mundial, la leyenda de Tarzán recaudó aproximadamente $356,7 millones en todo el mundo, con un presupuesto de producción de alrededor de $180 millones. Si bien la película tuvo un desempeño comercial razonablemente bueno, recibió críticas mixtas. Las opiniones estuvieron divididas. Se elogiaron los efectos visuales, las secuencias de acción y las actuaciones, mientras que las críticas se centraron en la ejecución y el ritmo de la historia. La narrativa se desarrolla en el contexto de los hechos históricos reales de la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, un punto de inflexión en la historia de África, cuando las potencias europeas se reunieron para repartirse el continente sin tener en cuenta a sus habitantes. Durante esta conferencia, el rey Leopoldo II de Bélgica reclamó la propiedad de la vasta cuenca del Congo, estableciendo lo que más tarde se convertiría en el Estado Libre del Congo. Bajo su dominio, la región fue brutalmente explotada por sus recursos naturales, lo que provocó un inmenso sufrimiento humano y abusos generalizados, todo en nombre del lucro y la expansión imperial. 5 años después, la implacable explotación de Leopoldo lo ha llevado a enfrentar enormes dificultades financieras. La riqueza extraída del Congo ha tenido un alto costo, y las crecientes deudas empujan al rey a buscar nuevas y mayores fuentes de fortuna. En su desesperación, recurre a la leyenda de Opar, una ciudad de la que se rumorea que está escondida en lo profundo de la selva africana y que supuestamente posee una abundancia de diamantes de incalculable valor. Para apoderarse de este tesoro, Leopoldo envía a su emisario más temido y despiadado, Leon Rom, un hombre conocido por su crueldad y lealtad absoluta a la corona. Rom lidera una expedición armada al corazón del Congo, decidido a conseguir los diamantes por cualquier medio. Sin embargo,
La misión se convierte rápidamente en un desastre cuando la expedición es emboscada y aniquilada por un poderoso grupo de guerreros liderados por el jefe Mbonga, un formidable líder tribal cuyo pasado está profundamente entrelazado con la historia de Tarzán. El hombre que una vez fue conocido en el mundo como Tarzán es ahora el muy honorable Jon Clayton, conde de Greystoke. Tras dejar atrás las selvas de África, se ha adaptado a una vida de nobleza y orden en su finca ancestral en Gran Bretaña, acompañado por su esposa estadounidense, Jane. Para el mundo exterior, Jon parece haber abrazado por completo su papel de aristócrata inglés, muy alejado de la tierra salvaje e indómita donde creció. Sin embargo, su pasado está profundamente marcado por la tragedia y la supervivencia. Años antes, los padres de Jon naufragaron frente a la costa de África. Aunque lograron sobrevivir al desastre inicial, su lucha por soportar el duro entorno finalmente les costó la vida. Abandonado de bebé en una naturaleza implacable, el destino de Jon dio un giro extraordinario. El niño huérfano fue descubierto y adoptado por los Mangani, una raza de simios poderosos e inteligentes que vivían en lo profundo de la selva. Criado como uno más de ellos, Jon creció aprendiendo las leyes de la naturaleza, desarrollando una fuerza y agilidad inigualables y un profundo vínculo con el entorno natural. Esta inusual crianza forjó al hombre en que se convertiría, uniéndolo para siempre a la selva, incluso después de regresar al mundo de la civilización. Jon recibe una invitación formal del rey Leopoldo II para visitar Boma, un importante puesto colonial en el Congo. La propuesta se le presenta durante una reunión de alto nivel a la que asisten el primer ministro británico, el tercer marqués de Salisbury, y George Washington Williams, un enviado estadounidense y firme defensor de los derechos humanos. Durante la discusión, se revela que Leopoldo atraviesa dificultades financieras y está a punto de incumplir sus préstamos debido a los enormes costos de la explotación de los recursos del Congo. El gobierno británico ve una oportunidad en esta crisis. El legendario pasado de Jon como Tarzán lo ha convertido en una figura ampliamente conocida y admirada, y su presencia en el Congo tendría un importante peso simbólico. Los funcionarios creen que una visita pública de Jon ayudaría a fortalecer la influencia política de Gran Bretaña en la región, al tiempo que legitimaría el gobierno de Leopoldo ante la comunidad internacional. Incómodo con ser utilizado como herramienta política y desconfiando de las intenciones de Leopoldo, Jon rechaza firmemente la oferta. Rechazando la idea de regresar a África en tales circunstancias, abandona la reunión, decidido a mantenerse alejado de los planes coloniales y de la vida que una vez dejó atrás. Más tarde, George Washington Williams busca a Jon en privado. Hablando con franqueza, comparte sus crecientes sospechas de que el rey Leopoldo está autorizando en secreto la esclavitud y los abusos generalizados en el Congo. Williams cree que el verdadero propósito de la invitación es mucho más siniestro de lo que se presentó oficialmente. Insta a Jon a que lo acompañe al Congo, no como figura política, sino como un testigo creíble y respetado cuyo conocimiento de primera mano y reputación podrían ayudar a revelar la verdad. Tras escuchar las preocupaciones de George, Jon se ve obligado a reconsiderar su postura, dándose cuenta de que su regreso a África podría ser necesario para hacer frente a la injusticia que allí se está cometiendo. Jon, Jane y George emprenden juntos un peligroso viaje de regreso al Congo, evitando deliberadamente a Leon Rom y a su corrupto financiero, el señor Froome, cuya presencia presagia motivos ocultos y traición. A medida que se adentran en el corazón de África, Jon se reencuentra con la tierra de su juventud, llegando finalmente a una aldea cuba que alguna vez desempeñó un papel importante en las vidas de él y de Jane. Los aldeanos los reciben cálidamente, ofreciéndoles hospitalidad y un sentido de pertenencia que le recuerda a Jon el vínculo que aún comparte con la gente de la selva. Esa frágil paz se rompe durante la noche cuando Rom y sus hombres armados llegan sin previo aviso. Lanzan un brutal ataque contra la aldea, capturan a sus habitantes y sumen el asentamiento en el caos. El jefe Mubiro, líder de la aldea, es asesinado sin piedad mientras intenta defender a su pueblo. Jon es hecho prisionero, atado e indefenso mientras la violencia se desata a su alrededor. Rom también captura al hijo del jefe Mubiro, Basimbu, junto con otros jóvenes, obligándolos a servir como porteadores para su expedición. En medio de la devastación, George Washington Williams logra rescatar a Jon, liberándolo del cautiverio antes de que Rom pueda asegurar completamente su botín. Sin embargo, la fuga tiene un precio terrible. Jane y los aldeanos capturados son llevados a bordo del barco de vapor de Rom,
río arriba, hacia un destino incierto y sombrío. Entonces se revela que Rom ha estado manipulando los acontecimientos desde el principio. La invitación extendida a Jon por el rey Leopoldo nunca fue un acto de buena voluntad ni de diplomacia. En cambio, fue cuidadosamente orquestada por Rom como parte de un plan mayor para entregar a Jon en manos del jefe Mbonga, cumpliendo un pacto mortal basado en la venganza y la codicia. Decidido a rescatar a Jane y a los aldeanos capturados, Jon parte en persecución del barco de vapor de Rom, acompañado por George y los guerreros restantes de la aldea devastada. Mientras siguen el río, su persecución los lleva a un tren que transporta soldados belgas y de otras nacionalidades europeas, junto con un gran número de congoleños esclavizados y obligados a trabajar. Actuando con rapidez y decisión, Jon y sus aliados toman el control del tren, liberando a los cautivos y utilizando los propios recursos del enemigo en su contra. Durante el enfrentamiento, uno de los ingenieros del tren revela la verdadera magnitud de las ambiciones de Rom. Lo que parecía un simple acto de crueldad se revela como parte de una conspiración de gran alcance y meticulosamente planificada. Con la aprobación directa del rey Leopoldo, Roma ha estado construyendo una red de fortalezas fortificadas por todo el Congo, todas ellas edificadas con mano de obra esclava en condiciones brutales. Estos fuertes están estratégicamente conectados por ferrocarriles y rutas fluviales, lo que permite el rápido desplazamiento de tropas y suministros por toda la región. El ingeniero explica que Rom se está preparando para la llegada de un enorme ejército privado de casi 20.000 mercenarios, que pronto entrarán en el Congo para imponer un control absoluto. Dado que el rey Leopoldo está arruinado y no puede financiar semejante operación, el plan de Rom depende de la obtención de los legendarios diamantes de Opar. Estos diamantes están destinados a financiar al ejército mercenario y completar la toma del Congo por parte de Rom, transformando el territorio en un imperio despiadado basado en la esclavitud, la violencia y la codicia desenfrenada. Tras descubrir documentos que revelan claramente la participación del rey Leopoldo en la esclavitud y la explotación a gran escala, Jon y George se dan cuenta de que revelar la verdad es ahora tan importante como rescatar a los que han sido secuestrados. Conscientes de los riesgos que conlleva transportar dichas pruebas, confían los documentos incriminatorios a los guerreros Cuba y a los congoleños liberados de la esclavitud. Estos supervivientes tienen la misión de entregar las pruebas a salvo en Boma, donde podrán llegar a las autoridades y sacar a la luz los crímenes de Leopoldo. Una vez cumplida esta responsabilidad, Jon y George se adentran en un territorio aún más peligroso. Su camino los lleva a través de las tierras de los Mangani, la poderosa tribu de simios que crió a Jon como uno de los suyos. Este regreso es profundamente personal para Jon, ya que se ve obligado a enfrentarse a la vida que dejó atrás y a la familia que lo formó mucho antes de convertirse en el conde de Greystoke. Los Mangani pronto los rodean, viendo a Jon como un forastero que abandonó su lugar entre ellos. Su líder actual es Akut, el hermano adoptivo de Jon, que se ha convertido en el macho alfa. Para determinar si Jon tiene derecho a atravesar su territorio, Akut lo desafía a una brutal pelea. El enfrentamiento es feroz y emotivo, simbolizando el conflicto entre el pasado de Jon como Tarzán y su vida actual como un hombre de dos mundos. Jane y Basimbu logran escapar del barco de vapor de Rom y se adentran en la densa selva, sabiendo que su libertad será efímera si los vuelven a capturar. Consciente del peligro que corren, Jane toma una decisión difícil pero estratégica. Envía a Basimbu a advertir y movilizar a las tribus vecinas, con la esperanza de unirlas contra las fuerzas de Rom. Jane se queda atrás deliberadamente, plenamente consciente de que los hombres de Rom la perseguirán y desviarán la atención de la misión de Basimbu. Como era de esperar, los soldados de Rom siguen el rastro de Jane por la selva. Durante su huida, tropieza con el territorio de los Mangani, la poderosa tribu de simios que una vez crió a Jon. La situación se complica rápidamente cuando llegan los hombres de Rom. Sin dudarlo, abren fuego contra los Mangani, matando e hiriendo a varios de ellos en una despiadada demostración de fuerza. En ese momento crítico, llega Jon. Recuperando su identidad como Tarzán, se lanza al caos, salvando a muchos de los Mangani, incluido Akut, el macho alfa que lo había derrotado anteriormente. Con los simios a salvo por el momento, Jon vuelve su atención a Rom, quien ha capturado a Jane de nuevo y la está transportando al territorio del jefe Mbonga para completar su mortal trato y reclamar los legendarios diamantes. El enfrentamiento que sigue está profundamente arraigado en una tragedia del pasado.
Años antes, el hijo de Mbonga había matado a Kala, la simia Mangani que crió a Jon como si fuera su propia madre. En un momento de abrumador dolor y rabia, Jon había matado al hijo de Mbonga en venganza. Ese acto dejó una herida que nunca cicatrizó, alimentando el odio y el deseo de venganza de Mbonga. Cuando Mbonga ataca a Jon, la lucha es feroz y cargada de emociones, impulsada por años de dolor en ambos lados. Jon finalmente domina al jefe, pero, a diferencia de antes, elige la misericordia y perdona la vida de Mbonga. Este momento marca el crecimiento de Jon, demostrando que ya no se rige únicamente por la rabia y el instinto. Antes de que el conflicto se reavive, llega George con los Mangani, deteniendo la lucha. Juntos, Jon y George confrontan a Mbonga con la verdad, revelando la manipulación de Rom y explicando cómo ambas partes han sido utilizadas para su codicia y ambición. Poco a poco, Mbonga se da cuenta de que Rom, no Tarzán, es el verdadero enemigo. Unidos por esta convicción, las tribus y sus aliados se preparan para luchar juntos contra Rom y las fuerzas que los amenazan a todos. Rom transporta a Jane y los diamantes robados a Boma, creyendo que finalmente está a punto de asegurar el control absoluto del Congo. Mientras su barco de vapor llega al puerto, un enorme ejército de mercenarios comienza a acercarse a la costa, listos para ser pagados y desatados sobre la región. Con los diamantes en su poder, Rom se prepara para completar su plan, confiado en que nadie podrá detenerlo ahora. Jon y George llegan justo a tiempo y lanzan un audaz e inusual ataque. Aprovechando su profundo conocimiento del terreno, provocan una estampida masiva de ñus que atraviesa la ciudad de Boma. La manada, con su estruendo ensordecedor, arrasa calles y posiciones militares, sumiendo a las fuerzas de Rom en el caos y el pánico. Los soldados se dispersan, las defensas se derrumban y el orden cuidadosamente construido por Rom se desintegra rápidamente. En ese mismo instante, los guerreros Kuba llegan en tren, llevando consigo a los esclavos liberados y armados con pruebas de los crímenes de Leopoldo. Irrumpen en la ciudad, dominan a los hombres restantes de Rom y liberan a sus familias capturadas, cambiando por completo el rumbo de la batalla contra los opresores. En medio de la confusión, Jon se abre camino hasta Jane y la rescata, asegurándose de que finalmente esté a salvo. Negándose a dejar escapar a Rom, Jon lo persigue hasta el barco de vapor, donde Rom se prepara para entregar los diamantes al señor Frum y a los mercenarios que lo esperan. George interviene decisivamente, saboteando y hundiendo el barco de vapor para evitar que los diamantes se utilicen para financiar al ejército. En un último acto de desesperación, Rom ataca a Jon, intentando estrangularlo con su rosario, un símbolo retorcido de falsa rectitud e hipocresía. El enfrentamiento se vuelve intensamente personal, representando el choque final entre la brutalidad impulsada por la codicia y la determinación de Jon de proteger tanto la selva como a su gente. Basándose en los instintos y las habilidades de supervivencia que aprendió en la naturaleza, Jon utiliza un potente llamado de apareamiento para convocar a los cocodrilos de las aguas circundantes. Su repentina aparición aterroriza a Rom y lo sume en el caos, permitiendo a Jon liberarse de su agarre. Indefenso y consumido por su propia crueldad, Rom es arrastrado al agua y devorado, encontrando un final brutal provocado por el mismo mundo que intentó dominar. Mientras la caldera del barco de vapor se sobrecalienta y explota, las llamas y los escombros destrozan la embarcación. Jon escapa por poco de la destrucción, zambulléndose en el agua justo cuando el barco es consumido por el fuego y se hunde entre los restos. Con la muerte de Rom y la pérdida de los diamantes, el señor Frum se da cuenta de que el plan ha fracasado por completo. Privado del pago y expuesto a un peligro inminente, Frum se retira, y la flota de mercenarios abandona Boma y se repliega, poniendo fin a la amenaza de una violenta toma del poder en el Congo. Una vez superado el peligro inmediato, George Washington Williams regresa a Londres, decidido a garantizar que la verdad no pueda seguir siendo ignorada. Presenta al primer ministro británico una carta abierta dirigida al rey Leopoldo II, en la que expone las pruebas de la esclavitud, el trabajo forzado y los horribles abusos infligidos al pueblo congoleño. La carta sirve como una poderosa condena de las acciones de Leopoldo y una denuncia pública de las atrocidades cometidas bajo su mandato, marcando un paso crucial hacia la rendición de cuentas y la justicia. Un año después, Jon y Jane toman la trascendental decisión de dejar atrás Gran Bretaña y regresar definitivamente a África, abrazando la tierra que siempre ha sido fundamental para la identidad de Jon.
lejos de las intrigas políticas y los vestigios del poder colonial, construyen una nueva vida arraigada en la libertad, el equilibrio y el respeto por la naturaleza. Su viaje culmina con el nacimiento de su hijo, un símbolo de esperanza y renovación que une el pasado y el futuro de Jon. Con su familia a su lado, Jon finalmente reconcilia ambas facetas de su identidad, el noble forjado por la civilización y el niño de la selva criado por los Mangani. En este nuevo capítulo, Jon recupera su verdadero lugar entre los grandes simios, no como un hombre dividido entre dos mundos, sino como Tarzán, protector de la selva y de su gente. Rodeado de su familia y de las criaturas que lo criaron, abraza plenamente quien siempre estuvo destinado a ser. Alexander Skarsgård interpreta a Jon Clayton III, el quinto conde de Greystoke, también conocido como Tarzán, ofreciendo una interpretación compleja y físicamente exigente del icónico personaje. En lugar de presentar a Tarzán como una figura puramente salvaje, Skarsgård aborda el papel como el de un hombre profundamente reprimido por la civilización. Al hablar de su personaje, explicó que esta versión de Tarzán es la de alguien que ha aprendido a reprimir sus instintos primarios. Sin embargo, con el tiempo, esas restricciones comienzan a desvanecerse y a medida que se despoja de cada capa, Jon se reconecta gradualmente con su naturaleza más animal, permitiendo que ese lado de su personalidad resurja. Para encarnar de forma convincente la fuerza física y la agilidad de Tarzán, Skarsgård se sometió a un intenso programa de entrenamiento de 4 meses antes de que comenzara el rodaje. Su preparación fue rigurosa y disciplinada, lo que le obligó a transformar por completo su físico. Durante este periodo, ganó aproximadamente 11 kilos de músculo, convirtiéndose en una figura capaz de sobrevivir y dominar la selva de forma creíble. El entrenamiento no se limitó solo a la fuerza, sino que también se centró en la flexibilidad, la resistencia y el movimiento controlado. Una parte importante de su preparación incluyó entrenamiento de movimiento con el reconocido coreógrafo Wayne McGregor. Este aspecto del entrenamiento ayudó a Skarsgård a desarrollar un lenguaje corporal distintivo, que combina la postura humana con el movimiento animal, de modo que los movimientos de Tarzán se sintieran instintivos, fluidos y arraigados en el mundo natural, en lugar de ser puramente teatrales. La película también explora a Tarzán en etapas anteriores de su vida. Rory J. Sape interpreta a Tarzán a los 18 años, retratando al personaje durante un periodo formativo en el que se debate entre los instintos salvajes de la selva y la creciente conciencia de su identidad humana. Christian Stevens interpreta a Tarzán cuando tenía 5 años, capturando la vulnerabilidad y la inocencia de un niño que acaba de comenzar su extraordinario viaje de ser criado entre los simios Mangani. Christoph Waltz interpreta al capitán Leon Brom, un despiadado y ambicioso oficial belga enviado por el rey Leopoldo II para asegurar los legendarios diamantes de Opar y afianzar el control sobre la región del Congo. Rom está impulsado por la codicia y el deseo de poder, manipulando los acontecimientos y a las personas que lo rodean para lograr sus objetivos, lo que lo convierte en el principal antagonista humano de la historia. Samuel L. Jackson interpreta a George Washington Williams, un empresario estadounidense y veterano de las guerras indias, cuyo coraje, inteligencia y convicción moral lo convierten en un firme aliado de Tarzán. Williams actúa como guía y brújula moral, ayudando a Jon a sortear los peligros del Congo y denunciando las atrocidades que se cometen bajo el régimen de Leopoldo. Margot Robbie interpreta a Jane Clayton, condesa de Greystoke, de Soltera Porter, la esposa de Tarzán, una mujer enérgica, valiente y devota. Jane no solo es su compañera en el amor, sino que también participa activamente en la aventura, demostrando ingenio y valentía al adentrarse en la peligrosa selva y enfrentarse a las fuerzas de Rom. Ella Purnell es la doble de cuerpo de Jane en su juventud, sin acreditar, ayudando a representar al personaje en una etapa anterior de su vida. Himon Hounsou interpreta al jefe Mbonga, el formidable líder de los hombres leopardo de Opar, una tribu africana que custodia los valiosos diamantes de la región. Mbonga guarda una profunda y personal sed de venganza contra Tarzán a raíz de la muerte de su hijo a manos de este años atrás. Su deseo de venganza añade una compleja capa de tensión, entrelazando la historia personal con el conflicto más amplio por el poder, la riqueza y la supervivencia en el Congo. Jim Broadbent interpreta al tercer marqués de Salisbury, quien ejerce como primer ministro británico.
Su personaje representa los intereses políticos de Gran Bretaña en el Congo, manejando la diplomacia y la influencia internacional durante un periodo de expansión colonial. Casper Crump interpreta al mayor Kerkover, el despiadado y violento primer teniente del capitán Leon Rom. Leal pero brutal, Kerkover ejecuta las órdenes de Rom con una eficiencia implacable, lo que lo convierte en un formidable adversario para Tarzán y sus aliados. Ben Chaplin interpreta al capitán Mauye, un personaje militar secundario involucrado en las operaciones europeas en el Congo, que contribuye a la tensión y a la gravedad de la campaña de Rom. Hadley Fraser interpreta a John Clayton II, el cuarto conde de Greystoke y padre de Tarzán, mientras que Genevieve O'Reilly interpreta a Alice Clayton, condesa de Greystoke y madre de Tarzán. Sus personajes son fundamentales en la historia de los orígenes de Tarzán, cuyas trágicas muertes preparan el terreno para su adopción por los Mangani y su crianza en la selva. Jules Masseter interpreta a Mubiro, el respetado jefe del pueblo Cuba. Mubiro encarna la fuerza, la sabiduría y la resiliencia de las comunidades indígenas, y su liderazgo y su destino posterior son cruciales para dar forma a los acontecimientos que atraen a Tarzán de regreso al corazón de los conflictos del Congo. Mimi Ndibeni interpreta a Ese, un personaje secundario cuya presencia añade profundidad a las comunidades locales y a los acontecimientos que se desarrollan en el Congo, aportando una perspectiva humana a la aventura. Simon Russell Ball interpreta al Sr. Froome, el financiero sin escrúpulos y cómplice de Leon Rom. Motivado por la codicia, Froome ayuda a financiar la expedición y el ejército mercenario de Rom, desempeñando un papel clave en la explotación y la manipulación que son centrales en el conflicto de la película. El camino para llevar una adaptación moderna de Tarzán a la gran pantalla fue largo y complejo, y se extendió durante más de una década. El proyecto tomó forma por primera vez en 2003, cuando se contrató al aclamado guionista John August para desarrollar un nuevo guión. Su visión buscaba reinterpretar al clásico personaje de Edgar Rice Burroughs para el público contemporáneo, conservando al mismo tiempo el espíritu aventurero de las historias originales. En 2006, John Collier se hizo cargo del guión, perfeccionando la historia y trabajando para crear una narrativa que pudiera equilibrar tanto los elementos de acción de la aventura en la selva como la profundidad emocional del personaje de Tarzán. Por aquel entonces, el renombrado cineasta Guillermo del Toro estaba vinculado al proyecto como director. Del Toro, conocido por su narrativa imaginativa y su estilo oscuro y fantástico, prometía aportar una visión única y visualmente impactante a la película. Sin embargo, Del Toro finalmente abandonó el proyecto para centrarse en la dirección del Hobbit, dejando la película sin director y sumiendo el proyecto en la incertidumbre. En 2008, una nueva versión de Tarzán comenzó a desarrollarse bajo la dirección de los guionistas Stephen Sommers y Stuart Beattie. Esta versión, según se informó, buscaba un tono similar al de las películas de Piratas del Caribe, haciendo hincapié en la aventura, las secuencias de acción a gran escala y un enfoque más ligero y fantástico. El objetivo era crear una versión dinámica y visualmente espectacular del mito de Tarzán, pero el proyecto siguió evolucionando y cambiando de rumbo a lo largo de los años siguientes. En 2011, Craig Breguer se unió al proyecto para reescribir el guión y dirigir la película. Breguer, conocido por su narrativa dinámica, intentó aportar una perspectiva fresca al material, pero esta versión de la película tampoco llegó a materializarse. El proyecto sufrió múltiples retrasos, reescrituras de guión y cambios en la dirección creativa, lo que refleja los desafíos de adaptar un personaje tan icónico y culturalmente complejo. En 2012, la producción finalmente encontró estabilidad cuando David Yates, aclamado por su trabajo en las películas de Harry Potter, fue elegido para dirigirla. Su participación impulsó el proyecto, ofreciendo una visión que equilibraba la escala épica de la historia con el drama centrado en los personajes. Otros directores considerados para el puesto fueron Susanna Guite y Gary Ross, lo que indica el deseo del estudio de encontrar al cineasta adecuado para abordar tanto la acción como la profundidad emocional de la historia. A pesar de este progreso, la producción se enfrentó a nuevos obstáculos. En abril de 2013, se informó que el rodaje se había suspendido temporalmente debido a problemas presupuestarios, lo que refleja la enorme inversión financiera necesaria para dar vida a la selva, las secuencias de acción y los efectos visuales. Sin embargo, el proyecto finalmente superó estos desafíos, avanzando hacia la producción y culminando con el estreno de La leyenda de Tarzán en 2016.
La larga historia de desarrollo subraya la dificultad de reimaginar un personaje legendario, equilibrando las expectativas del público, el contexto histórico y el espectáculo cinematográfico. Durante las primeras etapas del casting, el productor Jerry Weintraub consideró al nadador olímpico Michael Phelps para el papel de Tarzán. Weintraub veía a Phelps como el sucesor natural de Johnny Weissmuller, el legendario actor que había interpretado a Tarzán en películas anteriores y que también era un nadador de competición consumado. La idea era que el atletismo y la destreza en la natación de Phelps se traducirían de forma convincente en el exigente papel del héroe de la selva. Sin embargo, según se informa, Weintraub abandonó la idea después de ver a Phelps presentar Saturday Night Live durante solo 2 minutos, al considerar que carecía de la presencia escénica necesaria para el personaje. Otros actores también fueron considerados para el papel de Tarzán, entre ellos Henry Cavill, Tom Hardy y Charlie Hunnam, quienes aportaban su propia presencia física y carisma a la pantalla. Tras mucha deliberación, el 14 de noviembre de 2012, Alexander Skarsgård fue elegido oficialmente para el papel principal. Esta elección reflejó la visión del director David Yates para el personaje, enfatizando tanto la fuerza de Tarzán como su personalidad compleja y multifacética. Casi al mismo tiempo, se estaba considerando a Samuel L. Jackson para interpretar a George Washington Williams, el aliado estadounidense que guía y apoya a Tarzán en su viaje por el Congo. El director David Yates consideró a Alexander Skarsgård como la elección ideal para Tarzán. A Yates le atrajo no solo la presencia física y la capacidad interpretativa de Skarsgård, sino también su trayectoria personal. Nacido en Suecia pero con una carrera consolidada en Estados Unidos, Skarsgård posee esa maravillosa cualidad de no pertenecer del todo a un lugar ni a otro, como lo expresó Yates, una dualidad que refleja la propia lucha de Tarzán entre el mundo civilizado y la selva salvaje. Este matiz en la identidad de Skarsgård ayudó a Yates a concebir un Tarzán que es a la vez humano y primitivo, equilibrando la sofisticación con el instinto puro. El 6 de marzo de 2013, se informó que Yates había expresado interés en que Jessica Chastain interpretara a Jane Porter, lo que pone de manifiesto las primeras consideraciones para la protagonista femenina de la película. Más tarde ese año, el 26 de septiembre de 2013, Christoph Waltz entró en negociaciones para interpretar al antagonista de la película. Conocido por sus interpretaciones intensas y complejas, Waltz fue finalmente elegido para el papel del capitán Leon Brom, el villano despiadado y manipulador cuyos planes impulsan gran parte del conflicto de la película. El proceso de selección de reparto para la leyenda de Tarzán fue extenso y muy competitivo, especialmente para el papel de Jane Porter, la enérgica e intrépida esposa de Tarzán. El estudio consideró a una amplia gama de talentosas actrices, lo que reflejaba su deseo de encontrar a alguien que pudiera combinar fuerza, inteligencia y encanto. Margot Robbie y Emma Stone se perfilaron como las principales candidatas, ambas conocidas por su capacidad para aportar profundidad y carisma a personajes femeninos fuertes. Además de ellas, los cineastas también consideraron a otras actrices de renombre y estrellas emergentes, como Emma Watson, Sarah Bolger, Georgina Hack, Lucy Ale, LYNDSY Fonseca, Eleanor Tomlinson, Gabriella Wilde, Lucy Boynton y Cressida Booness. Cada candidata aportaba una presencia única, pero en última instancia, los cineastas buscaban a alguien que pudiera estar a la altura de la intensidad de Alexander Skarsgård y encarnar el espíritu aventurero que caracteriza a Jane. El 18 de enero de 2014, Margot Robbie fue elegida oficialmente para el papel de Jane Porter, superando a Emma Stone. La elección de Robbie la unió a Skarsgård, creando una dinámica pareja en pantalla que transmitía tanto el romance como la camaradería aventurera entre Jane y Tarzán. La actuación de Robbie debía combinar gracia, valentía e ingenio, reflejando el papel activo de Jane en la historia, mucho más allá de ser una simple damisela en apuros. El reparto secundario se fue revelando gradualmente durante los meses siguientes, añadiendo capas a la historia y enriqueciendo el mundo de la película. El 4 de junio de 2014, se confirmó que Djimon Hounsou interpretaría al jefe Mbonga, el formidable y vengativo líder de los hombres leopardo de Opar. El rencor personal de Mbonga contra Tarzán, derivado de la muerte de su hijo, introduce una compleja capa de tensión y carga emocional en la narrativa. Poco después, el 17 de junio,
Ozzy Kiles se unió al reparto en un papel secundario sin nombre, sumándose al conjunto de personajes que habitan el Congo e interactúan con Tarzan y Jane durante su viaje. Casi al mismo tiempo, Casper Crump fue elegido para interpretar al capitán Kerkover, el brutal primer teniente de Leon Rom, cuya lealtad y crueldad lo convierten en una figura clave en el conflicto central de la película. La expectación por la película creció con el lanzamiento del primer tráiler oficial en diciembre de 2015, que también reveló a otros miembros del reparto, incluido el veterano actor Jim Broadbent, quien interpreta al tercer marqués de Salisbury, el primer ministro británico. Su personaje ayuda a establecer el contexto político e histórico que rodea la historia, situando la aventura en la selva dentro de las tensiones coloniales del mundo real. La cuidadosa selección del reparto, que combinó estrellas consagradas con talentosos actores secundarios, fue fundamental para crear una película que pudiera equilibrar la acción épica, la intriga histórica y las dinámicas de personajes convincentes, dando vida a la leyenda de Tarzán para el público moderno. La fotografía principal de la leyenda de Tarzán comenzó oficialmente el 30 de junio de 2014 en los estudios Warner Bros. en Le Avesden, Hertfordshire, Inglaterra. El inicio del rodaje coincidió con un anuncio sobre la expansión del estudio, lo que puso de manifiesto un periodo de crecimiento e inversión para las instalaciones y señaló la ambiciosa magnitud de la producción. Durante los 3 meses siguientes, los cineastas y el equipo trabajaron intensamente para dar vida al exuberante mundo de la selva del Congo, equilibrando la acción, la aventura y la narrativa dramática dentro del entorno controlado del estudio. El rodaje concluyó el 3 de octubre de 2014, tras un total de 70 días de filmación. Aunque la historia se desarrolla en lo profundo de la selva africana, el equipo de producción optó por no filmar en África. Según The Wall Street Journal, rodar en el continente habría aumentado drásticamente el presupuesto debido a los desafíos logísticos, los costos de viaje y la complejidad de crear escenarios seguros pero realistas para las secuencias de acción. Al filmar en los estudios de Le Avesden, el equipo tuvo un mayor control sobre la iluminación, las condiciones climáticas y el diseño de los decorados, lo que les permitió crear entornos inmersivos que representaban fielmente el Congo, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia de la producción. La decisión de filmar en Inglaterra también permitió a los cineastas integrar efectos visuales avanzados de forma fluida con los decorados reales, combinando texturas del mundo real con CGI para representar la selva, los ríos y la fauna. Los elaborados decorados, la tecnología de captura de movimiento y las secuencias de acción coreografiadas se ejecutaron dentro del estudio, lo que permitió a los cineastas mantener la precisión creativa sin la imprevisibilidad de rodar en lugares remotos. Este enfoque contribuyó en última instancia a la cuidada estética visual de la película, capturando la grandeza y el peligro de la selva, al tiempo que garantizaba que el reparto y el equipo pudieran trabajar en un entorno seguro y manejable. La combinación de la maestría en el trabajo de estudio, los efectos digitales y los decorados cuidadosamente diseñados permitió que la leyenda de Tarzán diera vida a su historia llena de acción y a sus exuberantes escenarios para el público de todo el mundo. Crear una representación convincente de África fue una prioridad para los cineastas, especialmente porque la mayor parte de la leyenda de Tarzán se filmó en Inglaterra. Para capturar paisajes auténticos, el equipo de producción filmó durante 6 semanas tomas de fondo en Gabón utilizando helicópteros, sin el reparto, para obtener impresionantes planos aéreos de la selva que pudieran integrarse a la perfección con el trabajo de estudio. En los estudios Le Avesden de Warner Bros., el equipo construyó elaborados decorados para recrear el dinámico entorno de la selva africana. Entre ellos se encontraban una cascada completamente funcional y un enorme muelle plegable de 30 metros de largo, construido para permitir tanto secuencias de acción como flexibilidad cinematográfica. En total, se diseñaron y construyeron 7 versiones diferentes de la selva, cada una representando distintos terrenos y atmósferas, lo que garantizó variedad visual a lo largo de la película. Para realzar la autenticidad, la producción combinó plantas naturales importadas de Holanda con árboles y vegetación minuciosamente esculpidos por el Departamento de Arte, mezclando elementos reales y artificiales para crear una selva exuberante e inmersiva. Para las escenas ambientadas en Inglaterra, se adaptaron localizaciones existentes para representar la finca de Greystoke. Kedleston Hall en Derbyshire sirvió como la mansión Greystoke, proporcionando un telón de fondo elegante e históricamente preciso para la vida de Tarzán en la civilización. Además,
Un cedro en los terrenos del castillo de Iclere sirvió de escenario para una escena clave entre Tarzán y Jane, ayudando a establecer el tono romántico y dramático de su relación. Al equilibrar cuidadosamente el rodaje en exteriores, los entornos construidos en estudio y el detallado diseño de los decorados, los cineastas lograron transportar de forma convincente al público entre las selvas de África y el refinado mundo de Inglaterra, manteniendo el sentido de aventura y autenticidad de la historia. La banda sonora de La leyenda de Tarzán fue compuesta por Rupert Gregson-Williams, cuya música proporciona un telón de fondo épico y cinematográfico a los momentos de aventura y emoción de la película. La banda sonora fue lanzada oficialmente por Watertower Music el 24 de junio de 2016, con un lanzamiento posterior en CD el 15 de julio de 2016, lo que permitió a los fans disfrutar de la música de la película fuera de las salas de cine. Además de las composiciones principales de Gregson-Williams, Tony Clarke, Thomas Farnon y Tom Howe contribuyeron con música adicional, enriqueciendo la partitura con una instrumentación compleja y complementando la dinámica gama de acción, suspense y drama de la película. La banda sonora también incluye la canción Better Love del cantautor irlandés Osier, que suena durante los créditos finales de la película. El tono emotivo de la canción complementa la resolución de la narrativa, proporcionando un cierre apropiado y memorable a la historia de Tarzán y Jane, dejando al público con una persistente sensación de aventura y triunfo. La leyenda de Tarzán se estrenó en cines el 1 de julio de 2016, distribuida por Warner Bros. Pictures. La película estuvo disponible en múltiples formatos para mejorar la experiencia visual, incluyendo proyecciones estándar en 2D, Real de 3D y Max 3D 4DX. Estos diversos formatos permitieron al público experimentar las secuencias de acción, los entornos selváticos y los efectos visuales con mayor inmersión, desde la mayor profundidad del 3D hasta la experiencia sensorial del 4DX, que incorpora movimiento y efectos ambientales a la proyección en la sala de cine. La leyenda de Tarzán se lanzó para su visualización en casa el 11 de octubre de 2016. Estuvo disponible en una variedad de formatos, incluyendo DVD estándar, Blu-ray, Blu-ray 3D y Blu-ray 4K, lo que permitió al público disfrutar de la película en alta definición y con una calidad de imagen y sonido mejorada. Estos lanzamientos incluyeron características diseñadas para mejorar la experiencia de visualización en casa, como contenido detrás de cámaras, escenas eliminadas y reportajes especiales que ofrecían información sobre la realización de la película, la creación de los entornos selváticos y la preparación del reparto para sus papeles físicamente exigentes. La leyenda de Tarzán recaudó un total de $356,7 millones en taquilla a nivel mundial, con 126,6 millones provenientes de Estados Unidos y Canadá y 230,1 millones adicionales generados en los mercados internacionales. Si bien estas cifras indican que la película tuvo un desempeño razonablemente bueno a escala global, el elevado presupuesto de producción de $180 millones significó que las expectativas financieras para alcanzar el punto de equilibrio eran considerablemente mayores. Las estimaciones de la industria sugerían que la película habría necesitado recaudar al menos $400 millones en todo el mundo para cubrir no solo los costos de producción, sino también los gastos de marketing y otros costos de distribución asociados, que suelen ser sustanciales para una superproducción de esta magnitud. Deadline Hollywood realizó un análisis detallado del desempeño financiero de la película y concluyó que Warner Bros. Probablemente sufrió una pérdida de alrededor de $40 millones en el proyecto. Esta evaluación tuvo en cuenta factores como la venta de entradas a nivel nacional e internacional, los gastos de marketing y el reparto de ingresos con las salas de cine. A pesar de esto, Warner Bros. Declaró públicamente que la película había alcanzado el punto de equilibrio, lo que implica que, si bien no fue un gran éxito financiero ni superó las expectativas, sí recuperó sus costos de producción y marketing. El desempeño de la película puso de manifiesto una notable discrepancia entre los resultados de taquilla nacionales e internacionales. Aunque sus ingresos en Estados Unidos y Canadá fueron modestos en relación con su presupuesto, el mercado internacional contribuyó significativamente, particularmente en regiones donde las películas de aventuras y acción suelen tener un buen desempeño. Esto subraya la creciente importancia de los mercados globales en la economía de las grandes producciones de los estudios.
A pesar de los desafíos financieros, la película logró ofrecer una historia visualmente impresionante y llena de acción que atrajo al público de todo el mundo, incluso si no generó las ganancias necesarias para justificar una secuela directa. En Estados Unidos y Canadá, The Legend of Tarzan se estrenó el 1 de julio de 2016, junto con The BFG y The Bird y L'Exchanger. Los analistas de la industria proyectaron una recaudación de entre 25 y 33 millones de dólares durante el fin de semana de estreno, lo que generó expectativas moderadas para la película dado su elevado presupuesto. Se estrenó en 3.56 salas de cine con 6.700 pantallas, recaudando 14 millones de dólares en su primer día, incluyendo 1,4 millones de dólares de las proyecciones en formato IMAX. Los preestrenos del jueves por la noche aportaron 2,6 millones de dólares adicionales, lo que indicaba un interés inicial por parte del público. Durante el fin de semana de estreno, la película superó las proyecciones iniciales, recaudando 38,5 millones de dólares. Las proyecciones en IMAX representaron 3,9 millones de dólares de este total, lo que refleja el interés del público por este formato inmersivo. Incluyendo el fin de semana festivo del Día de la Independencia, 4 días, la película recaudó 46,6 millones de dólares. Estas cifras situaron a The Legend of Tarzan en segundo lugar en la taquilla, por detrás del éxito de animación Buscando a Dory, aunque lideró entre los estrenos de ese fin de semana. A pesar de este prometedor comienzo y las buenas críticas, la película se consideró decepcionante desde el punto de vista financiero. Deadline Hollywood la calificó de fracaso porque su impresionante presupuesto de 180 millones de dólares significaba que incluso un buen estreno era insuficiente para garantizar la rentabilidad. Los primeros resultados de taquilla sugerían que, si bien el público disfrutó del espectáculo y la aventura, la película se enfrentaba a un camino difícil para recuperar sus elevados costes de producción y marketing. A nivel internacional, The Legend of Tarzan siguió una estrategia de lanzamiento escalonada, programada para evitar la competencia de la Eurocopa 2016, que acaparó la atención del entretenimiento mundial durante el verano de 2016. Los cineastas y el estudio eran conscientes de que una parte importante del éxito financiero de la película dependería de los mercados internacionales, dado el elevado presupuesto de producción. Jeff Goldstein, vicepresidente ejecutivo de distribución nacional de Warner Bros., hizo hincapié en este punto en declaraciones a The New York Times, señalando: «Esta franquicia siempre se ha centrado en la oportunidad internacional, subrayando la importancia del público extranjero para una franquicia de aventuras global como Tarzan». La película se estrenó simultáneamente en 19 territorios internacionales durante el mismo fin de semana que su estreno en Norteamérica. Entre los mercados claves se encontraban importantes regiones de taquilla como Rusia y Corea del Sur, que han mostrado un gran interés en las películas de acción y aventuras. En estos mercados, la película recaudó 19,3 millones de dólares en su primer fin de semana, proyectándose en aproximadamente 6.700 pantallas. Las proyecciones en formato IMAX contribuyeron con 1,2 millones de dólares provenientes de 122 salas IMAX, lo que destaca el atractivo de las secuencias de acción y los efectos visuales inmersivos de la película para el público internacional. Esta estrategia de lanzamiento reflejó un cuidadoso equilibrio, al programar el estreno en torno a eventos globales y adaptar la distribución a mercados específicos. Warner Bros. Buscó maximizar el rendimiento de la película en el extranjero, lo cual se consideraba crucial para compensar sus considerables costos de producción y aumentar sus posibilidades de alcanzar la rentabilidad general. En Rusia y la CEI, La leyenda de Tarzán se estrenó en el número 1, recaudando 3,1 millones de dólares, aunque esta cifra representó el estreno número 1 con menor recaudación en la región desde abril de ese año. En Corea del Sur, la película debutó en segundo lugar con 4 millones de dólares, enfrentándose a una fuerte competencia de las producciones nacionales Famlyhood y The Hunt, que tuvieron un buen desempeño en taquilla. En el Reino Unido e Irlanda, la película se estrenó en segundo lugar con 4,7 millones de dólares, incluyendo las funciones de preestreno, por detrás del éxito de animación Mascotas. De manera similar, en Australia, debutó con 3,2 millones de dólares, por detrás de Buscando a Dory. A pesar de estos resultados mixtos en algunos mercados, La leyenda de Tarzán tuvo un buen desempeño en varios otros territorios internacionales.
Ocupó el primer puesto en múltiples países asiáticos, incluyendo India, Indonesia, Tailandia y Malasia. En América Latina y Europa, la película también tuvo un buen rendimiento, debutando en el número 1 en México, $4,6 millones, Brasil, $3,4 millones, España, $1,8 millones, Italia, $1,6 millones, la mayoría de los mercados de Europa del Este y Puerto Rico. Otros mercados como Alemania, $2 millones, los Emiratos Árabes Unidos, $1,6 millones, y Japón, $1,5 millones, registraron buenos estrenos, lo que refleja el amplio atractivo internacional de la película y refuerza la importancia del público global para recuperar su considerable presupuesto de producción. En China, La leyenda de Tarzán se convirtió en el segundo mercado más importante para la película, con un estreno inusual en julio, una notable excepción, ya que julio suele ser un mes en el que los reguladores chinos limitan los estrenos de películas extranjeras para favorecer las producciones nacionales. La película se estrenó el martes, 19 de julio y recaudó $7 millones en su primer día. Durante sus primeros 6 días, acumuló aproximadamente $27 millones, con una recaudación de $12 millones durante el fin de semana de estreno. A pesar de estas cifras sólidas, la película se estrenó en segundo lugar en la taquilla china. Se enfrentó a una fuerte competencia de la comedia de acción local Skip Trace, que dominó el mercado con una cuota superior al 56%, mientras que La leyenda de Tarzán solo obtuvo el 16%. Las cifras destacaron tanto el potencial del mercado chino para las películas internacionales de gran presupuesto como los desafíos que enfrentan los estrenos extranjeros al competir con títulos nacionales populares, incluso con un calendario de estrenos inusual. Fuera de Estados Unidos, los mercados con mayor recaudación para La leyenda de Tarzán fueron China, México y el Reino Unido/Irlanda. En China, la película recaudó un total de $45,1 millones, lo que la convierte en el segundo mercado más importante a nivel mundial. En México, recaudó $13,7 millones, mientras que en el Reino Unido e Irlanda obtuvo $11,9 millones. Estas cifras subrayan la dependencia de la película de las audiencias internacionales para impulsar los ingresos de taquilla, particularmente en regiones donde las películas de aventuras y acción suelen tener un buen desempeño, lo que ayuda a compensar sus modestas ganancias nacionales. En el reino de Cloister, la magia y el peligro aguardan a un joven granjero llamado Jack, quien se embarca en una aventura que cambiará su vida para siempre. La leyenda de Tarzán es una película de acción y aventuras de 2016 dirigida por David Yates, que reinventa al clásico personaje literario creado por Edgar Rice Burroughs para el público moderno. En lugar de narrar la historia del origen de Tarzán, la película comienza años después, cuando el legendario hombre mono ya ha dejado atrás la selva. La película cuenta con un potente reparto coral encabezado por Alexander Skarsgård como Tarzán, junto a Samuel L. Jackson, Margot Robbie, Jimon Hounsou y Christoph Waltz, quienes aportan profundidad e intensidad a sus personajes. La historia sigue a John Clayton, Lord Greystoke, conocido anteriormente como Tarzán, rey de la selva africana. Ahora vive una vida refinada y aparentemente tranquila en Londres con su esposa, Jane, habiéndose adaptado a la civilización y distanciándose de su crianza salvaje. Aunque parece haber abrazado su nueva identidad, la selva y su pasado siguen presentes en su interior. Su vida pacífica se ve interrumpida cuando George Washington Williams, un activista estadounidense de carácter fuerte, se acerca a él con alarmantes informes de esclavitud y explotación brutal en el Congo. Williams cree que Clayton está siendo manipulado para regresar a África con falsas promesas, como parte de un plan colonial más amplio impulsado por la codicia y el poder. Reticente al principio, Clayton finalmente acepta regresar a su antiguo hogar sin saber que está cayendo en una trampa cuidadosamente tendida. Mientras Tarzán regresa al corazón de la selva africana, se ve obligado a enfrentarse a la realidad de lo que ha sucedido con la tierra que una vez protegió. La película explora temas como la identidad, la libertad, la corrupción colonial y el choque entre la civilización y la naturaleza. Con Jane a su lado y el peligro acechando por todas partes, Tarzán debe reconectar con su verdadero ser para proteger a los inocentes y desafiar a las fuerzas que amenazan tanto a la selva como a sus habitantes.
La fotografía principal de La leyenda de Tarzán comenzó oficialmente el 21 de junio de 2014, con el rodaje en los estudios Leavesden en el Reino Unido. Durante los siguientes 4 meses, la producción combinó el trabajo en estudio a gran escala con efectos visuales avanzados para recrear las vastas selvas africanas y las secuencias de acción, elementos centrales de la historia. El rodaje concluyó a finales de ese año, marcando el final de una intensa filmación que se basó en gran medida en la captura de movimiento, los entornos generados por ordenador y los detallados diseños de escenarios. Tras casi 2 años de postproducción, la película se estrenó oficialmente en el emblemático Dolby Theatre de Los Ángeles el 29 de junio de 2016. Poco después, se estrenó en cines de Estados Unidos el 1 de julio de 2016, distribuida por Warner Bros. Pictures. En la taquilla mundial, La leyenda de Tarzán recaudó aproximadamente $356,7 millones en todo el mundo, con un presupuesto de producción de alrededor de $180 millones. Si bien la película tuvo un desempeño comercial razonablemente bueno, recibió críticas mixtas. Las opiniones estuvieron divididas. Se elogiaron los efectos visuales, las secuencias de acción y las actuaciones, mientras que las críticas se centraron en la ejecución y el ritmo de la historia. La narrativa se desarrolla en el contexto de los hechos históricos reales de la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, un punto de inflexión en la historia de África, cuando las potencias europeas se reunieron para repartirse el continente sin tener en cuenta a sus habitantes. Durante esta conferencia, el rey Leopoldo II de Bélgica reclamó la propiedad de la vasta cuenca del Congo, estableciendo lo que más tarde se convertiría en el Estado Libre del Congo. Bajo su dominio, la región fue brutalmente explotada por sus recursos naturales, lo que provocó un inmenso sufrimiento humano y abusos generalizados, todo en nombre del lucro y la expansión imperial. 5 años después, la implacable explotación de Leopoldo lo ha llevado a enfrentar enormes dificultades financieras. La riqueza extraída del Congo ha tenido un alto costo, y las crecientes deudas empujan al rey a buscar nuevas y mayores fuentes de fortuna. En su desesperación, recurre a la leyenda de Opar, una ciudad de la que se rumorea que está escondida en lo profundo de la selva africana y que supuestamente posee una abundancia de diamantes de incalculable valor. Para apoderarse de este tesoro, Leopoldo envía a su emisario más temido y despiadado, Leon Rom, un hombre conocido por su crueldad y lealtad absoluta a la corona. Rom lidera una expedición armada al corazón del Congo, decidido a conseguir los diamantes por cualquier medio. Sin embargo, la misión se convierte rápidamente en un desastre cuando la expedición es emboscada y aniquilada por un poderoso grupo de guerreros liderados por el jefe Mbonga, un formidable líder tribal cuyo pasado está profundamente entrelazado con la historia de Tarzán. El hombre que una vez fue conocido en el mundo como Tarzán es ahora el muy honorable Jon Clayton, conde de Greystoke. Tras dejar atrás las selvas de África, se ha adaptado a una vida de nobleza y orden en su finca ancestral en Gran Bretaña, acompañado por su esposa estadounidense, Jane. Para el mundo exterior, Jon parece haber abrazado por completo su papel de aristócrata inglés, muy alejado de la tierra salvaje e indómita donde creció. Sin embargo, su pasado está profundamente marcado por la tragedia y la supervivencia. Años antes, los padres de Jon naufragaron frente a la costa de África. Aunque lograron sobrevivir al desastre inicial, su lucha por soportar el duro entorno finalmente les costó la vida. Abandonado de bebé en una naturaleza implacable, el destino de Jon dio un giro extraordinario. El niño huérfano fue descubierto y adoptado por los Mangani, una raza de simios poderosos e inteligentes que vivían en lo profundo de la selva. Criado como uno más de ellos, Jon creció aprendiendo las leyes de la naturaleza, desarrollando una fuerza y agilidad inigualables y un profundo vínculo con el entorno natural. Esta inusual crianza forjó al hombre en que se convertiría, uniéndolo para siempre a la selva, incluso después de regresar al mundo de la civilización. Jon recibe una invitación formal del rey Leopoldo II para visitar Boma, un importante puesto colonial en el Congo. La propuesta se le presenta durante una reunión de alto nivel a la que asisten el primer ministro británico, el tercer marqués de Salisbury, y George Washington Williams, un enviado estadounidense y firme defensor de los derechos humanos. Durante la discusión, se revela que Leopoldo atraviesa dificultades financieras y está a punto de incumplir sus préstamos debido a los enormes costos de la explotación de los recursos del Congo.
El gobierno británico ve una oportunidad en esta crisis. El legendario pasado de Jon como Tarzán lo ha convertido en una figura ampliamente conocida y admirada, y su presencia en el Congo tendría un importante peso simbólico. Los funcionarios creen que una visita pública de Jon ayudaría a fortalecer la influencia política de Gran Bretaña en la región, al tiempo que legitimaría el gobierno de Leopoldo ante la comunidad internacional. Incómodo con ser utilizado como herramienta política y desconfiando de las intenciones de Leopoldo, Jon rechaza firmemente la oferta. Rechazando la idea de regresar a África en tales circunstancias, abandona la reunión, decidido a mantenerse alejado de los planes coloniales y de la vida que una vez dejó atrás. Más tarde, George Washington Williams busca a Jon en privado. Hablando con franqueza, comparte sus crecientes sospechas de que el rey Leopoldo está autorizando en secreto la esclavitud y los abusos generalizados en el Congo. Williams cree que el verdadero propósito de la invitación es mucho más siniestro de lo que se presentó oficialmente. Insta a Jon a que lo acompañe al Congo, no como figura política, sino como un testigo creíble y respetado cuyo conocimiento de primera mano y reputación podrían ayudar a revelar la verdad. Tras escuchar las preocupaciones de George, Jon se ve obligado a reconsiderar su postura, dándose cuenta de que su regreso a África podría ser necesario para hacer frente a la injusticia que allí se está cometiendo. Jon, Jane y George emprenden juntos un peligroso viaje de regreso al Congo, evitando deliberadamente a Leon Rom y a su corrupto financiero, el señor Froome, cuya presencia presagia motivos ocultos y traición. A medida que se adentran en el corazón de África, Jon se reencuentra con la tierra de su juventud, llegando finalmente a una aldea cuba que alguna vez desempeñó un papel importante en las vidas de él y de Jane. Los aldeanos los reciben cálidamente, ofreciéndoles hospitalidad y un sentido de pertenencia que le recuerda a Jon el vínculo que aún comparte con la gente de la selva. Esa frágil paz se rompe durante la noche cuando Rom y sus hombres armados llegan sin previo aviso. Lanzan un brutal ataque contra la aldea, capturan a sus habitantes y sumen el asentamiento en el caos. El jefe Mubiro, líder de la aldea, es asesinado sin piedad mientras intenta defender a su pueblo. Jon es hecho prisionero, atado e indefenso mientras la violencia se desata a su alrededor. Rom también captura al hijo del jefe Mubiro, Basimbu, junto con otros jóvenes, obligándolos a servir como porteadores para su expedición. En medio de la devastación, George Washington Williams logra rescatar a Jon, liberándolo del cautiverio antes de que Rom pueda asegurar completamente su botín. Sin embargo, la fuga tiene un precio terrible. Jane y los aldeanos capturados son llevados a bordo del barco de vapor de Rom, río arriba, hacia un destino incierto y sombrío. Entonces se revela que Rom ha estado manipulando los acontecimientos desde el principio. La invitación extendida a Jon por el rey Leopoldo nunca fue un acto de buena voluntad ni de diplomacia. En cambio, fue cuidadosamente orquestada por Rom como parte de un plan mayor para entregar a Jon en manos del jefe Mbonga, cumpliendo un pacto mortal basado en la venganza y la codicia. Decidido a rescatar a Jane y a los aldeanos capturados, Jon parte en persecución del barco de vapor de Rom, acompañado por George y los guerreros restantes de la aldea devastada. Mientras siguen el río, su persecución los lleva a un tren que transporta soldados belgas y de otras nacionalidades europeas, junto con un gran número de congoleños esclavizados y obligados a trabajar. Actuando con rapidez y decisión, Jon y sus aliados toman el control del tren, liberando a los cautivos y utilizando los propios recursos del enemigo en su contra. Durante el enfrentamiento, uno de los ingenieros del tren revela la verdadera magnitud de las ambiciones de Rom. Lo que parecía un simple acto de crueldad se revela como parte de una conspiración de gran alcance y meticulosamente planificada. Con la aprobación directa del rey Leopoldo, Roma ha estado construyendo una red de fortalezas fortificadas por todo el Congo, todas ellas edificadas con mano de obra esclava en condiciones brutales. Estos fuertes están estratégicamente conectados por ferrocarriles y rutas fluviales, lo que permite el rápido desplazamiento de tropas y suministros por toda la región. El ingeniero explica que Rom se está preparando para la llegada de un enorme ejército privado de casi 20.000 mercenarios, que pronto entrarán en el Congo para imponer un control absoluto. Dado que el rey Leopoldo está arruinado y no puede financiar semejante operación, el plan de Rom depende de la obtención de los legendarios diamantes de Opar.
Estos diamantes están destinados a financiar al ejército mercenario y completar la toma del Congo por parte de Rome, transformando el territorio en un imperio despiadado basado en la esclavitud, la violencia y la codicia desenfrenada. Tras descubrir documentos que revelan claramente la participación del rey Leopoldo en la esclavitud y la explotación a gran escala, John y George se dan cuenta de que revelar la verdad es ahora tan importante como rescatar a los que han sido secuestrados. Conscientes de los riesgos que conlleva transportar dichas pruebas, confían los documentos incriminatorios a los guerreros Cuba y a los congoleños liberados de la esclavitud. Estos supervivientes tienen la misión de entregar las pruebas a salvo en Boma, donde podrán llegar a las autoridades y sacar a la luz los crímenes de Leopoldo. Una vez cumplida esta responsabilidad, John y George se adentran en un territorio aún más peligroso. Su camino los lleva a través de las tierras de los Mangani, la poderosa tribu de simios que crió a John como uno de los suyos. Este regreso es profundamente personal para John, ya que se ve obligado a enfrentarse a la vida que dejó atrás y a la familia que lo formó mucho antes de convertirse en el conde de Greystoke. Los Mangani pronto los rodean, viendo a John como un forastero que abandonó su lugar entre ellos. Su líder actual es Akut, el hermano adoptivo de John, que se ha convertido en el macho alfa. Para determinar si John tiene derecho a atravesar su territorio, Akut lo desafía a una brutal pelea. El enfrentamiento es feroz y emotivo, simbolizando el conflicto entre el pasado de John como Tarzán y su vida actual como un hombre de dos mundos. Jane y Basimbu logran escapar del barco de vapor de Rome y se adentran en la densa selva, sabiendo que su libertad será efímera si los vuelven a capturar. Consciente del peligro que corren, Jane toma una decisión difícil pero estratégica. Envía a Basimbu a advertir y movilizar a las tribus vecinas, con la esperanza de unirlas contra las fuerzas de Rome. Jane se queda atrás deliberadamente, plenamente consciente de que los hombres de Rome la perseguirán y desviarán la atención de la misión de Basimbu. Como era de esperar, los soldados de Rome siguen el rastro de Jane por la selva. Durante su huida, tropieza con el territorio de los Mangani, la poderosa tribu de simios que una vez crió a John. La situación se complica rápidamente cuando llegan los hombres de Rome. Sin dudarlo, abren fuego contra los Mangani, matando e hiriendo a varios de ellos en una despiadada demostración de fuerza. En ese momento crítico, llega John. Recuperando su identidad como Tarzán, se lanza al caos, salvando a muchos de los Mangani, incluido Akut, el macho alfa que lo había derrotado anteriormente. Con los simios a salvo por el momento, John vuelve su atención a Rome, quien ha capturado a Jane de nuevo y la está transportando al territorio del jefe Mbonga para completar su mortal trato y reclamar los legendarios diamantes. El enfrentamiento que sigue está profundamente arraigado en una tragedia del pasado. Años antes, el hijo de Mbonga había matado a Kala, la simia Mangani que crió a John como si fuera su propia madre. En un momento de abrumador dolor y rabia, John había matado al hijo de Mbonga en venganza. Ese acto dejó una herida que nunca cicatrizó, alimentando el odio y el deseo de venganza de Mbonga. Cuando Mbonga ataca a John, la lucha es feroz y cargada de emociones, impulsada por años de dolor en ambos lados. John finalmente domina al jefe, pero, a diferencia de antes, elige la misericordia y perdona la vida de Mbonga. Este momento marca el crecimiento de John, demostrando que ya no se rige únicamente por la rabia y el instinto. Antes de que el conflicto se reavive, llega George con los Mangani, deteniendo la lucha. Juntos, John y George confrontan a Mbonga con la verdad, revelando la manipulación de Rome y explicando cómo ambas partes han sido utilizadas para su codicia y ambición. Poco a poco, Mbonga se da cuenta de que Rome, no Tarzán, es el verdadero enemigo. Unidos por esta convicción, las tribus y sus aliados se preparan para luchar juntos contra Rome y las fuerzas que los amenazan a todos. Rome transporta a Jane y los diamantes robados a Boma, creyendo que finalmente está a punto de asegurar el control absoluto del Congo. Mientras su barco de vapor llega al puerto, un enorme ejército de mercenarios comienza a acercarse a la costa, listos para ser pagados y desatados sobre la región. Con los diamantes en su poder, Rome se prepara para completar su plan, confiado en que nadie podrá detenerlo ahora. John y George llegan justo a tiempo y lanzan un audaz e inusual ataque. Aprovechando su profundo conocimiento del terreno, provocan una estampida masiva de ñus que atraviesa la ciudad de Boma. La manada, con su estruendo ensordecedor, arrasa calles y posiciones militares, sumiendo a las fuerzas de Rome en el caos y el pánico.
Los soldados se dispersan, las defensas se derrumban y el orden cuidadosamente construido por Rom se desintegra rápidamente. En ese mismo instante, los guerreros Cuba llegan en tren, llevando consigo a los esclavos liberados y armados con pruebas de los crímenes de Leopoldo. Irrumpen en la ciudad, dominan a los hombres restantes de Rom y liberan a sus familias capturadas, cambiando por completo el rumbo de la batalla contra los opresores. En medio de la confusión, Jon se abre camino hasta Jane y la rescata, asegurándose de que finalmente esté a salvo. Negándose a dejar escapar a Rom, Jon lo persigue hasta el barco de vapor, donde Rom se prepara para entregar los diamantes al señor Froome y a los mercenarios que lo esperan. George interviene decisivamente, saboteando y hundiendo el barco de vapor para evitar que los diamantes se utilicen para financiar al ejército. En un último acto de desesperación, Rom ataca a Jon, intentando estrangularlo con su rosario, un símbolo retorcido de falsa rectitud e hipocresía. El enfrentamiento se vuelve intensamente personal, representando el choque final entre la brutalidad impulsada por la codicia y la determinación de Jon de proteger tanto la selva como a su gente. Basándose en los instintos y las habilidades de supervivencia que aprendió en la naturaleza, Jon utiliza un potente llamado de apareamiento para convocar a los cocodrilos de las aguas circundantes. Su repentina aparición aterroriza a Rom y lo sume en el caos, permitiendo a Jon liberarse de su agarre. Indefenso y consumido por su propia crueldad, Rom es arrastrado al agua y devorado, encontrando un final brutal provocado por el mismo mundo que intentó dominar. Mientras la caldera del barco de vapor se sobrecalienta y explota, las llamas y los escombros destrozan la embarcación. Jon escapa por poco de la destrucción, zambulléndose en el agua justo cuando el barco es consumido por el fuego y se hunde entre los restos. Con la muerte de Rom y la pérdida de los diamantes, el señor Froome se da cuenta de que el plan ha fracasado por completo. Privado del pago y expuesto a un peligro inminente, Froome se retira, y la flota de mercenarios abandona Boma y se repliega, poniendo fin a la amenaza de una violenta toma del poder en el Congo. Una vez superado el peligro inmediato, George Washington Williams regresa a Londres, decidido a garantizar que la verdad no pueda seguir siendo ignorada. Presenta al primer ministro británico una carta abierta dirigida al rey Leopoldo II, en la que expone las pruebas de la esclavitud, el trabajo forzado y los horribles abusos infligidos al pueblo congoleño. La carta sirve como una poderosa condena de las acciones de Leopoldo y una denuncia pública de las atrocidades cometidas bajo su mandato, marcando un paso crucial hacia la rendición de cuentas y la justicia. Un año después, Jon y Jane toman la trascendental decisión de dejar atrás Gran Bretaña y regresar definitivamente a África, abrazando la tierra que siempre ha sido fundamental para la identidad de Jon. Lejos de las intrigas políticas y los vestigios del poder colonial, construyen una nueva vida arraigada en la libertad, el equilibrio y el respeto por la naturaleza. Su viaje culmina con el nacimiento de su hijo, un símbolo de esperanza y renovación que une el pasado y el futuro de Jon. Con su familia a su lado, Jon finalmente reconcilia ambas facetas de su identidad, el noble forjado por la civilización y el niño de la selva criado por los Mangani. En este nuevo capítulo, Jon recupera su verdadero lugar entre los grandes simios, no como un hombre dividido entre dos mundos, sino como Tarzán, protector de la selva y de su gente. Rodeado de su familia y de las criaturas que lo criaron, abraza plenamente quien siempre estuvo destinado a ser. Alexander Skarsgård interpreta a Jon Clayton III, el quinto conde de Greystoke, también conocido como Tarzán, ofreciendo una interpretación compleja y físicamente exigente del icónico personaje. En lugar de presentar a Tarzán como una figura puramente salvaje, Skarsgård aborda el papel como el de un hombre profundamente reprimido por la civilización. Al hablar de su personaje, explicó que esta versión de Tarzán es la de alguien que ha aprendido a reprimir sus instintos primarios. Sin embargo, con el tiempo, esas restricciones comienzan a desvanecerse y a medida que se despoja de cada capa, Jon se reconecta gradualmente con su naturaleza más animal, permitiendo que ese lado de su personalidad resurja. Para encarnar de forma convincente la fuerza física y la agilidad de Tarzán, Skarsgård se sometió a un intenso programa de entrenamiento de 4 meses antes de que comenzara el rodaje. Su preparación fue rigurosa y disciplinada, lo que le obligó a transformar por completo su físico. Durante este periodo, ganó aproximadamente 11 kilos de músculo, convirtiéndose en una figura capaz de sobrevivir y dominar la selva de forma creíble. El entrenamiento no se limitó solo a la fuerza,
sino que también se centró en la flexibilidad, la resistencia y el movimiento controlado. Una parte importante de su preparación incluyó entrenamiento de movimiento con el reconocido coreógrafo Wayne McGregor. Este aspecto del entrenamiento ayudó a Skarsgård a desarrollar un lenguaje corporal distintivo, que combina la postura humana con el movimiento animal, de modo que los movimientos de Tarzán se sintieran instintivos, fluidos y arraigados en el mundo natural, en lugar de ser puramente teatrales. La película también explora a Tarzán en etapas anteriores de su vida. Rowdy J. Sape interpreta a Tarzán a los 18 años, retratando al personaje durante un periodo formativo en el que se debate entre los instintos salvajes de la selva y la creciente conciencia de su identidad humana. Christian Stevens interpreta a Tarzán cuando tenía 5 años, capturando la vulnerabilidad y la inocencia de un niño que acaba de comenzar su extraordinario viaje de ser criado entre los simios Mangani. Christoph Waltz interpreta al capitán Leon Brom, un despiadado y ambicioso oficial belga enviado por el rey Leopoldo II para asegurar los legendarios diamantes de Opar y afianzar el control sobre la región del Congo. Rom está impulsado por la codicia y el deseo de poder, manipulando los acontecimientos y a las personas que lo rodean para lograr sus objetivos, lo que lo convierte en el principal antagonista humano de la historia. Samuel L. Jackson interpreta a George Washington Williams, un empresario estadounidense y veterano de las guerras indias, cuyo coraje, inteligencia y convicción moral lo convierten en un firme aliado de Tarzán. Williams actúa como guía y brújula moral, ayudando a Jon a sortear los peligros del Congo y denunciando las atrocidades que se cometen bajo el régimen de Leopoldo. Margot Robbie interpreta a Jane Clayton, condesa de Greystoke, de Soltera Porter, la esposa de Tarzán, una mujer enérgica, valiente y devota. Jane no solo es su compañera en el amor, sino que también participa activamente en la aventura, demostrando ingenio y valentía al adentrarse en la peligrosa selva y enfrentarse a las fuerzas de Rom. Ella Purnell es la doble de cuerpo de Jane en su juventud, sin acreditar, ayudando a representar al personaje en una etapa anterior de su vida. Himon Hounsou interpreta al jefe Mbonga, el formidable líder de los hombres leopardo de Opar, una tribu africana que custodia los valiosos diamantes de la región. Mbonga guarda una profunda y personal sed de venganza contra Tarzán a raíz de la muerte de su hijo a manos de este años atrás. Su deseo de venganza añade una compleja capa de tensión, entrelazando la historia personal con el conflicto más amplio por el poder, la riqueza y la supervivencia en el Congo. Jim Broadbent interpreta al tercer marqués de Salisbury, quien ejerce como primer ministro británico. Su personaje representa los intereses políticos de Gran Bretaña en el Congo, manejando la diplomacia y la influencia internacional durante un periodo de expansión colonial. Casper Crump interpreta al mayor Kerkover, el despiadado y violento primer teniente del capitán Leon Rom. Leal pero brutal, Kerkover ejecuta las órdenes de Rom con una eficiencia implacable, lo que lo convierte en un formidable adversario para Tarzán y sus aliados. Ben Chaplin interpreta al capitán Mauye, un personaje militar secundario involucrado en las operaciones europeas en el Congo, que contribuye a la tensión y a la gravedad de la campaña de Rom. Hadley Fraser interpreta a Jon Clayton II, el cuarto conde de Greystoke y padre de Tarzán, mientras que Genevieve O'Reilly interpreta a Alice Clayton, condesa de Greystoke y madre de Tarzán. Sus personajes son fundamentales en la historia de los orígenes de Tarzán, cuyas trágicas muertes preparan el terreno para su adopción por los Mangani y su crianza en la selva. Jule Masiten interpreta a Mubiro, el respetado jefe del pueblo Cuba. Mubiro encarna la fuerza, la sabiduría y la resiliencia de las comunidades indígenas, y su liderazgo y su destino posterior son cruciales para dar forma a los acontecimientos que atraen a Tarzán de regreso al corazón de los conflictos del Congo. Mimin Diveni interpreta a S., un personaje secundario cuya presencia añade profundidad a las comunidades locales y a los acontecimientos que se desarrollan en el Congo, aportando una perspectiva humana a la aventura. Simon Russell Ball interpreta al Sr. Froome, el financiero sin escrúpulos y cómplice de Leon Rom. Motivado por la codicia, Froome ayuda a financiar la expedición y el ejército mercenario de Rom, desempeñando un papel clave en la explotación y la manipulación que son centrales en el conflicto de la película. El camino para llevar una adaptación moderna de Tarzán a la gran pantalla fue largo y complejo, y se extendió durante más de una década. El proyecto tomó forma por primera vez en 2003, cuando se contrató al aclamado guionista Jon August para desarrollar un nuevo guión.
Su visión buscaba reinterpretar al clásico personaje de Edgar Rice Burroughs para el público contemporáneo, conservando al mismo tiempo el espíritu aventurero de las historias originales. En 2006, John Collier se hizo cargo del guión, perfeccionando la historia y trabajando para crear una narrativa que pudiera equilibrar tanto los elementos de acción de la aventura en la selva como la profundidad emocional del personaje de Tarzán. Por aquel entonces, el renombrado cineasta Guillermo del Toro estaba vinculado al proyecto como director. Del Toro, conocido por su narrativa imaginativa y su estilo oscuro y fantástico, prometía aportar una visión única y visualmente impactante a la película. Sin embargo, Del Toro finalmente abandonó el proyecto para centrarse en la dirección del Hobbit, dejando la película sin director y sumiendo el proyecto en la incertidumbre. En 2008, una nueva versión de Tarzán comenzó a desarrollarse bajo la dirección de los guionistas Stephen Sommers y Stuart Beattie. Esta versión, según se informó, buscaba un tono similar al de las películas de Piratas del Caribe, haciendo hincapié en la aventura, las secuencias de acción a gran escala y un enfoque más ligero y fantástico. El objetivo era crear una versión dinámica y visualmente espectacular del mito de Tarzán, pero el proyecto siguió evolucionando y cambiando de rumbo a lo largo de los años siguientes. En 2011, Craig Brewer se unió al proyecto para reescribir el guión y dirigir la película. Brewer, conocido por su narrativa dinámica, intentó aportar una perspectiva fresca al material, pero esta versión de la película tampoco llegó a materializarse. El proyecto sufrió múltiples retrasos, reescrituras de guión y cambios en la dirección creativa, lo que refleja los desafíos de adaptar un personaje tan icónico y culturalmente complejo. En 2012, la producción finalmente encontró estabilidad cuando David Yates, aclamado por su trabajo en las películas de Harry Potter, fue elegido para dirigirla. Su participación impulsó el proyecto, ofreciendo una visión que equilibraba la escala épica de la historia con el drama centrado en los personajes. Otros directores considerados para el puesto fueron Susanna Guite y Gary Ross, lo que indica el deseo del estudio de encontrar al cineasta adecuado para abordar tanto la acción como la profundidad emocional de la historia. A pesar de este progreso, la producción se enfrentó a nuevos obstáculos. En abril de 2013, se informó que el rodaje se había suspendido temporalmente debido a problemas presupuestarios, lo que refleja la enorme inversión financiera necesaria para dar vida a la selva, las secuencias de acción y los efectos visuales. Sin embargo, el proyecto finalmente superó estos desafíos, avanzando hacia la producción y culminando con el estreno de La leyenda de Tarzán en 2016. La larga historia de desarrollo subraya la dificultad de reimaginar un personaje legendario, equilibrando las expectativas del público, el contexto histórico y el espectáculo cinematográfico. Durante las primeras etapas del casting, el productor Jerry Weintraub consideró al nadador olímpico Michael Phelps para el papel de Tarzán. Weintraub veía a Phelps como el sucesor natural de Johnny Weissmuller, el legendario actor que había interpretado a Tarzán en películas anteriores y que también era un nadador de competición consumado. La idea era que el atletismo y la destreza en la natación de Phelps se traducirían de forma convincente en el exigente papel del héroe de la selva. Sin embargo, según se informa, Weintraub abandonó la idea después de ver a Phelps presentar Saturday Night Live durante solo 2 minutos, al considerar que carecía de la presencia escénica necesaria para el personaje. Otros actores también fueron considerados para el papel de Tarzán, entre ellos Henry Cavill, Tom Hardy y Charlie Hunnam, quienes aportaban su propia presencia física y carisma a la pantalla. Tras mucha deliberación, el 14 de noviembre de 2012, Alexander Skarsgård fue elegido oficialmente para el papel principal. Esta elección reflejó la visión del director David Yates para el personaje, enfatizando tanto la fuerza de Tarzán como su personalidad compleja y multifacética. Casi al mismo tiempo, se estaba considerando a Samuel L. Jackson para interpretar a George Washington Williams, el aliado estadounidense que guía y apoya a Tarzán en su viaje por el Congo. El director David Yates consideró a Alexander Skarsgård como la elección ideal para Tarzán. A Yates le atrajo no solo la presencia física y la capacidad interpretativa de Skarsgård, sino también su trayectoria personal. Nacido en Suecia pero con una carrera consolidada en Estados Unidos, Skarsgård posee esa maravillosa cualidad de no pertenecer del todo a un lugar ni a otro, como lo expresó Yates, una dualidad que refleja la propia lucha de Tarzán entre el mundo civilizado y la selva salvaje.
Este matiz en la identidad de Skarsgård ayudó a Yates a concebir un Tarzán que es a la vez humano y primitivo, equilibrando la sofisticación con el instinto puro. El 6 de marzo de 2013, se informó que Yates había expresado interés en que Jessica Chastain interpretara a Jane Porter, lo que pone de manifiesto las primeras consideraciones para la protagonista femenina de la película. Más tarde ese año, el 26 de septiembre de 2013, Christoph Waltz entró en negociaciones para interpretar al antagonista de la película. Conocido por sus interpretaciones intensas y complejas, Waltz fue finalmente elegido para el papel del capitán Leon Brom, el villano despiadado y manipulador cuyos planes impulsan gran parte del conflicto de la película. El proceso de selección de reparto para la leyenda de Tarzán fue extenso y muy competitivo, especialmente para el papel de Jane Porter, la enérgica e intrépida esposa de Tarzán. El estudio consideró a una amplia gama de talentosas actrices, lo que reflejaba su deseo de encontrar a alguien que pudiera combinar fuerza, inteligencia y encanto. Margot Robbie y Emma Stone se perfilaron como las principales candidatas, ambas conocidas por su capacidad para aportar profundidad y carisma a personajes femeninos fuertes. Además de ellas, los cineastas también consideraron a otras actrices de renombre y estrellas emergentes, como Emma Watson, Sarah Bolger, Georgina Hack, Lucy Ale, L.Y.N.D.S.Y. Fonseca, Eleanor Tomlinson, Gabriella Wilde, Lucy Boynton y Cressida Booness. Cada candidata aportaba una presencia única, pero en última instancia, los cineastas buscaban a alguien que pudiera estar a la altura de la intensidad de Alexander Skarsgård y encarnar el espíritu aventurero que caracteriza a Jane. El 18 de enero de 2014, Margot Robbie fue elegida oficialmente para el papel de Jane Porter, superando a Emma Stone. La elección de Robbie la unió a Skarsgård, creando una dinámica pareja en pantalla que transmitía tanto el romance como la camaradería aventurera entre Jane y Tarzán. La actuación de Robbie debía combinar gracia, valentía e ingenio, reflejando el papel activo de Jane en la historia, mucho más allá de ser una simple damisela en apuros. El reparto secundario se fue revelando gradualmente durante los meses siguientes, añadiendo capas a la historia y enriqueciendo el mundo de la película. El 4 de junio de 2014, se confirmó que Djimon Hounsou interpretaría al jefe Mbonga, el formidable y vengativo líder de los hombres leopardo de Opar. El rencor personal de Mbonga contra Tarzán, derivado de la muerte de su hijo, introduce una compleja capa de tensión y carga emocional en la narrativa. Poco después, el 17 de junio, Ozzy Kile se unió al reparto en un papel secundario sin nombre, sumándose al conjunto de personajes que habitan el Congo e interactúan con Tarzán y Jane durante su viaje. Casi al mismo tiempo, Casper Crump fue elegido para interpretar al capitán Kerkover, el brutal primer teniente de Leon Brom, cuya lealtad y crueldad lo convierten en una figura clave en el conflicto central de la película. La expectación por la película creció con el lanzamiento del primer tráiler oficial en diciembre de 2015, que también reveló a otros miembros del reparto, incluido el veterano actor Jim Broadbent, quien interpreta al tercer marqués de Salisbury, el primer ministro británico. Su personaje ayuda a establecer el contexto político e histórico que rodea la historia, situando la aventura en la selva dentro de las tensiones coloniales del mundo real. La cuidadosa selección del reparto, que combinó estrellas consagradas con talentosos actores secundarios, fue fundamental para crear una película que pudiera equilibrar la acción épica, la intriga histórica y las dinámicas de personajes convincentes, dando vida a la leyenda de Tarzán para el público moderno. La fotografía principal de la leyenda de Tarzán comenzó oficialmente el 30 de junio de 2014 en los estudios Warner Bros. en Leavesden, Hertfordshire, Inglaterra. El inicio del rodaje coincidió con un anuncio sobre la expansión del estudio, lo que puso de manifiesto un periodo de crecimiento e inversión para las instalaciones y señaló la ambiciosa magnitud de la producción. Durante los 3 meses siguientes, los cineastas y el equipo trabajaron intensamente para dar vida al exuberante mundo de la selva del Congo, equilibrando la acción, la aventura y la narrativa dramática dentro del entorno controlado del estudio. El rodaje